una pantalla y que no nos movamos. Y el técnico se retira detrás de un biombo que está plomado, está protegido, y desde ahí nos toma la radiología, nos echa una radiación o toma la placa radiográfica. En el caso de veterinaria, esto no sucede así. Nosotros normalmente estamos junto a nuestros pacientes sujetándolo para que se pueda tomar la posición adecuada de la radiación, de la radiología. Y entonces esto nos hace que estemos expuestos a la radiación dispersa. Solamente estaríamos expuestos a la radiación central si nosotros atravesamos nuestra mano o alguna estructura de nuestro cuerpo en el rayo central, y entonces también estaríamos generando parte de la radiación absorbida. Entonces ya son dos puntos interesantes que debemos de contemplar, porque trabajar con radiología puede ser bastante peligroso. Y una parte sumamente importante para la parte profesional es la radiación emergente, los rayos que llegan justo a interactuar con el cassette, con la película o con el cassette digitalizador, que es en donde se va a formar la imagen que al final nosotros vamos a estudiar para complementar nuestra información de nuestro caso clínico y emitir un diagnóstico. Les recuerdo que si tienen alguna duda o algo no se entendió, por favor, hagan la pregunta en el momento. Otra de las propiedades que ya habíamos visto, que precisamente fue por lo cual se descubrieron los rayos X, es la capacidad de hacer que algunas sustancias fluorezcan. Esto lo vemos fácilmente, la fluorescencia en algunos hongos, en algunos seres vivos que tienen la capacidad de emitir fluorescencia. Y entonces lo que tenemos que entender con la radiación es que a la hora de que interactúa los rayos X con algún material que tiene esta capacidad, este material va a ser excitado y va a emitir una longitud de onda, una longitud de luz visible que le va a permitir que nosotros nos demos cuenta que hay interacción con esto. Esto luego fue aprovechado para mejorar los equipos de radiología en el caso de las pantallas intensificadoras. Se los platico un poquito más adelante. Entonces, cualquier película que pueda ser excitada por la radiación va a poder interactuar precisamente con la radiología. Entonces tiene efecto fotográfico. Entonces, a esto se refiere cuando hablamos de ionización, a la hora de que la radiación interactúa con una célula, puede desplazar electrones de su órbita y cambiar esto, la polaridad de esa célula, de tal manera que puede modificar algunos efectos biológicos interesantes desde el punto de vista de la multiplicación celular, y que puede generar algunas cosas indeseables como cáncer
de algunos órganos. Entonces, la ionización para efectos de producir efectos secundarios en el cuerpo, en los cuerpos de nuestros pacientes y en nosotros mismos, es muy importante que los contemplemos porque podríamos estar expuestos a una radiación continuada y generar un efecto biológico secundario indeseable cuando no se utilizan las medidas de seguridad, de radioprotección adecuadas, y esto es bastante común en medicina veterinaria. Hay algunos otros ejemplos de modificaciones biológicas que no me voy a meter con estos porque nos van a llevar más tiempo, pero en general el efecto de ionización es el que necesitamos tener en cuenta. Muy bien. Entonces, una vez que ya vimos algunas de las características de la radiación por rayos X, otra de la parte importante que debemos de conocer es cómo modificar la técnica radiográfica. Esto es sencillo de entender, lo de la técnica radiográfica, si utilizamos como ejemplo una receta de cocina. Si nosotros sabemos bien las cantidades de cada material que vamos a utilizar para hacer una receta, entonces esa receta va a quedar a nuestro gusto. Esto es lo mismo con la técnica radiográfica. Si nosotros utilizamos la cantidad de kilovoltaje, miliamperaje y el tiempo de exposición adecuados para que nosotros obtengamos un tipo de imagen que pueda ser de valor diagnóstico, entonces ya obtenemos un buen estudio. Vamos a ver cada una de ellas. Ya les decía yo que el kilovoltaje modifica la característica de penetración de los rayos X. Es la diferencia que se va a generar entre la parte de positiva y negativa dentro del tubo al alto vacío. Ya les decía yo, la unidad se llama kilovoltaje. Cada kilovoltaje requiere de 1000 voltios de energía, y esto requiere de unos rectificadores que están dentro de los equipos para subir el voltaje de la energía que está en la energía disponible en cada lugar. Estos transformadores que se encuentran dentro de los equipos funcionan como los eliminadores de nuestros celulares. Lo que pasa es que transforma la energía de la red eléctrica hacia arriba, y nuestros eliminadores de los celulares modifican la energía eléctrica hacia abajo. Son transformadores que modifican hacia abajo la cantidad de energía que va a entrar al final a nuestro celular. Son transformadores. Entonces, un kilovoltaje alto va a provocar una mayor velocidad de salida de los electrones. Estos, a la hora de chocar, van a generar mayor energía, con lo cual la radiación que se genera va a tener menor longitud de onda y va a tener como consecuencia una mayor penetración de los cuerpos.
mayor kilovoltaje, mayor velocidad de los electrones, se genera mayor energía, lo que va a provocar que la radiación tenga menor longitud de onda y como consecuencia mayor penetración. Y entonces esto lo pueden encontrar en la bibliografía, realmente no tiene mucha importancia, nada más es para que entendamos. Los rayos X duros son aquellos que tienen mayor kilovoltaje y los blandos menor kilovoltaje. Mayor penetración, menor penetración. Miliamperios. Los miliamperaje, es la capacidad de calentarse el filamento y al final lo que va a modificar es la cantidad de radiación emitida. Los kilovoltajes van a generar o modificar la calidad del tipo de radiación. Va a ser mayor o menor su característica de penetración. El miliamperaje va a modificar la cantidad de radiación generada por ese tubo al alto vacío de rayos X. Y entonces, mientras más se calienta el filamento, que por cierto, el filamento están constituidos por materiales que son altamente excitables a la energía eléctrica, van a generar mayor cantidad de radiación. Y el tiempo de exposición, que normalmente se mide en segundos, algunos autores le dan mucha importancia a esta parte. En realidad, a mí me parece que las tres tienen una importancia similar. El equilibrio de una técnica radiográfica en una buena cantidad de kilovoltaje, una cantidad adecuada de miliamperaje y un tiempo de exposición adecuado es lo que nos va a generar una técnica radiográfica diagnóstica adecuada. Algunos equipos solamente tienen miliamperajes por segundo como posibilidad de modificarse. Entonces, nuevamente, el kilovoltaje va a modificar la calidad de penetración y miliamperaje por segundo va a modificar la cantidad y la duración del tiempo de exposición de la radiación. Recuerden, normalmente se mide en segundos, 0.02 segundos. Una radiografía que necesita mucha exposición será de 1 o 2 segundos, a lo más. Entonces son generación de una cantidad de radiación en muy poco tiempo. Y bueno, solamente para darles un ejemplo de cómo se utiliza la radiología, en el caso de cuerpos extraños, por ejemplo, este paciente llegó a la clínica hace algún tiempo con historia de que se había tragado un objeto. Se dieron cuenta los propietarios de que se tragó este objeto, tenía signo clínico, se le tomaron radiologías que nos orientan en dónde se encuentra según anatomía, y esto es importante para la interpretación radiográfica. Necesitamos de saber de anatomía, topográfica y de fisiología para que podamos entender lo que estamos viendo y podamos darle un seguimiento adecuado. Y por supuesto que se identificó que estaba presente el cuerpo extraño, tenía signo clínico, tenía dolor y
se decidió entrar a hacerle cirugía. Aquí se lo estamos extrayendo. Aquí estamos reconstruyendo la parte que incidimos. Recuerden, en cirugía lo importante también es retornar a la función de lo que intervenimos, del aparato, el tejido que intervenimos. Entonces es importante que este intestino regresara a su función. Entonces, el movimiento peristáltico, la coloración del intestino después de la cirugía, valorar cómo está, es importante. Y aquí está el cuerpo extraño. Le fue bien a este bicho, sobrevivió al veterinario, le pudimos extraer el cuerpo extraño y después fue a casita muy feliz. Muy bien. ¿Alguien tiene alguna pregunta con respecto a esta primera parte? Chicos, ¿alguna pregunta? Yo tengo como que una aclaración en la parte de cómo trabaja las energías de onda. Lo de aumentar electrones,